a este universo, se pone en contacto con esta naturaleza material, constituida por todos estos elementos que se describen acá, empezando con el Mahatattva, el ego falso, el éter, la mente, la inteligencia, el fuego, el aire, la tierra. Cuando esa jiva viene y se empieza a identificar con esta naturaleza material, entonces empieza su condicionamiento, su estado jiva bhuta. ¿Y qué ocurre? Ella empieza a explotar esa naturaleza. Debido a su confusión, ella empieza a explotarla pensando que algo puede sacarle de provecho a este mundo. Pero cuando ella se restablece en su posición como un ser totalmente espiritual, Ananda Mayapyasa, totalmente trascendental, totalmente bienaventurada, entonces ella destruye esa cobertura, esa identificación falsa que la mantiene atada. ¿Qué es lo que mantiene a una persona atado a este universo, a este mundo? Solamente el grillete del ego, el ego falso. Cuando esa persona entiende que no es ni Pedro ni Juan, ni blanco ni negro, ni ecuatoriano ni americano, ni judío, ni musulmán, ni hindú, cuando esa persona destruye esa identificación falsa con todos estos conceptos que son solamente una sobreimposición, o técnicamente llamada upadi, cuando ella destruye upadi significa cobertura, una sobreimposición sobre la conciencia trascendental pura. Cuando el alma se libera de esa cobertura, de esa identificación y deja de pensar en términos de la composición de este cuerpo, en términos de este universo material, entonces en ese momento ella se restablece en su posición constitucional como un ser espiritual puro. ¿Y qué ocurre en ese momento? Se termina todo el universo. Esa alma se dirige hacia el reino trascendental, ya sea permanecer por un tiempo en los rayos efulgentes del Señor, en un Vaikunta o en Goloka Vrindavan, pero supera estas coberturas. Como se explica acá, esto es como un gran cascarón. Este cascarón se llama Brahmanda. Y afuera de este cascarón hay muchas coberturas, tierra, fuego, y cada una es 10 veces más el grosor de su anterior. Entonces, cuando el yogi destruye su identificación falsa, destruye el ego, que es lo que lo mantiene atado a este mundo, cuando él deja de considerar la mente como un medio eficaz para alcanzar la autorización, o por lo menos cuando él logra controlarla, entonces su camino hacia la meta espiritual se esclarece. Y cuando entiende que es el bhakti, el proceso perfecto que nos brinda todos los beneficios auspiciosos que se pueden ganar en la práctica espiritual, entonces en ese momento él ha alcanzado la perfección. Por eso es que Sukadeva Goswami está induciendo a los yogis al bhakti. No simplemente alguien podría decir, bueno, Sukadeva Goswami está hablando del yogi, en el Gita Krishna también está hablando un poco del Astanga Yoga, pero ¿cuál es el punto? El punto es que tanto Krishna, Sukadeva Goswami y Srila Prabhupada están induciendo al yogi al punto del bhakti. ¿Sí se entiende eso? La palabra yoga significa vínculo, unión, y el yogi es aquella persona que emprende una práctica justamente para ejecutar o poner en práctica ese vínculo, esa unión con Dios. Entonces Krishna dice en el Bhagavad Gita, en todo momento sé un yogi. Krishna le está diciendo a Arjuna, en todo momento sé un yogi. Pero esto también es importante entender. ¿Qué es un yogi? Como
quiere saber, ¿no? Marta José, ¿qué es un yogi? Generalmente se piensa que el yogi es una persona macilenta, distante, lejana, que medita en algo muy esotérico, ¿no? Con su cabello largo, su barba larga, sus túnicas ahí. No, vemos que en el Bhagavad Gita, Cristo le está diciendo a Arjuna, en todo momento sé un yogi. En todo momento. No le dice cuando termine la batalla, cuando estés en tu casa, ándate a un árbol. No, le dice en todo momento sé un yogi. Yoga está Guru Karmani. Establécete en el yoga. Yoga está. Está significa permanece, establece. Yoga está Guru Karmani. Toda tu práctica, todo lo que hagas, hazlo en la plataforma de yoga. Incluso esa pelea, esa batalla de Kurukshetra, también era un medio para practicar yoga. Por eso es que esta ciencia hay que aprenderla apropiadamente. La ciencia del yoga, la ciencia del bhakti, la ciencia de la conciencia de Krishna. Porque Krishna nos está mencionando en el Gita cuál es el mejor de todos los yogis. Un yogi no significa una persona simplemente que permanece inactiva, que se dedica, en palabras de Srila Prabhupada, siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Esta expresión de Srila Prabhupada, no se dedica a una práctica ociosa, ¿no? Siempre me llamó la atención, ¿no? Como Srila Prabhupada, muy objetivo, muy directo, ¿no? Se refiere a veces así, ¿no? La práctica del yoga, una práctica ociosa de simplemente quedarse inerte ahí. Porque la conciencia de Krishna sabemos que es actividad, como en la definición, que ya lo hemos mencionado, la definición de Bhakti es una actividad. Krishna Anushilanam. Anushilanam significa una práctica, una actividad práctica para Krishna, para el Señor. Entonces, y eso está demostrado en el Gita, cuando Krishna le dice a Arjuna, establécete en el yoga, pero no le dice abandona la batalla. Entonces pareciera una contradicción. ¿Cómo practicar yoga en medio de una gran batalla? ¿Cómo podemos practicar yoga en medio de un conflicto? En donde suenan las caracolas, en donde se escucha el golpe de las espadas. ¿Cómo se puede practicar yoga en medio de un conflicto? Imagínense ahora que en estos días que hay guerra en la parte oriental del planeta, en Siria específicamente, donde varios países están ahí en una especie de colada bélica, todos contra todos, y ya mismo no se sabe, ya mismo los soldados no saben a quién mismo tienen que disparar, porque hay un juego de intereses, hay conflictos, los unos a veces se pelean y luego se alían para combatir con el otro. Bueno, el punto es que imagínense que a un soldado ahí se le pida practicar yoga. Va a pensar, yoga, pero ¿cómo voy a hacer el yoga? Lo mismo le ocurría a Arjuna. ¿Cómo voy a hacer yoga en medio de este conflicto? ¿Cómo voy a hacer yoga en medio de esta gran batalla? Pero Krishna le explica cómo es ese proceso. Le dice, Tasmat Sarveshu Kaleshu Mananus Mara Yudhyacha. Tasmat Sarveshu Kaleshu. Mientras te ocupas en la guerra, al mismo tiempo le dice, piensa en mí. Tasmat Sarveshu Kaleshu. En todo momento, mientras estás luchando, Man Anusmara Yudhyacha. Anusmara, recuérdame, mientras peleas, Yudhyacha. En todo momento, estás combatiendo, estás matando, estás librando una gran confrontación aquí en esta gran batalla de Kurukshetra, pero esa es la pauta. ¿Cómo ser un gran yogi? Si siempre meditas en mí, en todo momento. Entonces, ese, dice Krishna, es el yogi supremo. Al final del capítulo 6, titulado Dhyana Yoga del Bhagavad Gita, Krishna le está diciendo que aquel que siempre piensa en mí es el yogi más elevado de todos. Yoginana Pisarvesham Mat Gatenantat Atmanam.
que Radha vaya bello, mansa, medio, calvarmómata. Entonces, ¿cómo ser un yogi en todas circunstancias? Si usted siempre puede pensar en Krishna, no solamente una hora. No solamente una hora, no solamente en la sesión de yoga, ¿no? Que tengo de 7 a 8 y medito en realidad la gente ni siquiera medita en Krishna. Esa es la diferencia con el yoga que nos está presentando Krishna en el Gita y también Sukadeva Goswami en este Srimad Bhagavatam. Y el yoga que Srila Prabhupada nos presenta y nos estimula a practicar, que es el yoga de meditar no en algo etéreo, en algo informe, sino en algo focalizado, en la verdad absoluta. Por eso es que a Sukadeva Goswami anteriormente lo escuchamos describiendo en qué es lo que medita el yogi. Él no medita en una luz, en una efulgencia, en el Brahman impersonal, no. El verdadero yogi, como Krishna lo está diciendo al final del capítulo 6, el que siempre medita en él o en una expansión de él, como el Señor Vishnu, Señor Narayana, de 4 brazos, y lo describió cómo son sus medidas, sus formas, sus características. Ese es el verdadero yogi. Entonces nosotros debemos entender este humor de Srila Prabhupada y de Sukadeva Goswami, cómo él induce a los yogis, a los gyanis, a la práctica del bhakti. El bhakti es la conclusión, es el siddhanta de todas las escrituras. Hay varios procesos, eso siempre se lo estamos estudiando aquí. Hay varios procesos de yoga, pero entre todos ellos, el yoga supremo es el bhakti. El bhakti. Porque nos permite alcanzar lo máximo. ¿Por qué conformarnos con un estado intermedio de realización cuando podemos disfrutar de lo máximo, que es tener una relación personal con Dios? Esa es la máxima perfección del yoga. Entonces, ¿cómo ser un yogi en medio de toda esta, en la vida que llevamos? ¿Cómo ser un yogi en medio del trabajo? ¿Cómo ser un yogi en la vida familiar? ¿Cómo ser un yogi en todo momento? Entonces Krishna nos da las pautas. Siempre piensa en mí, Anusmara, Anusmara. Recuerdo constante. Siempre piensa en mí, en todo momento. No importa cuando se está en el trabajo, se está en una guerra con Arjuna. Arjuna estaba matando. Matar es una actividad, matar es una actividad muy pecaminosa. Muy pecaminosa. Pero incluso si él practicaba este yoga, el yoga de recordar constantemente a Krishna, entonces se convertía en el mejor de todos los yogis. Y no es que nosotros necesitamos dejar de practicar nuestras normas, reglas, de sadhana para poder llegar a ese recuerdo, no. Porque en el néctar de la devoción se explica, así como por supuesto en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que la finalidad o la esencia del sadhana, de la práctica, esa práctica que nosotros tenemos todos los días, la finalidad, la esencia es, por una parte, siempre recordar a Krishna y por otra parte, nunca olvidarlo. Siempre recordarlo y nunca olvidarlo. Entonces, incluso mientras ejecutamos nuestro sadhana bhakti, tenemos que hacerlo meditando en que es el Señor el disfrutador. Muchas veces nos acercamos a la práctica de este proceso. Al principio siempre ocurre, generalmente ocurre así, que queremos disfrutar de nuestra práctica de bhakti. Venimos con la idea, como eso traemos del mundo material. Siempre queremos disfrutar, ser los disfrutadores, los Ishvara del mundo. Pero cuando llegamos al bhakti, aquí, este proceso,
está destinado para darle placer a Krishna. Pero aún así venimos y pensamos que somos los disfrutadores. Y por lo tanto realizamos nuestra vida espiritual con la concepción de que somos los disfrutadores. Soy yo el que tengo de que disfrutar en esta práctica de Bhakti. Que si yo barro el templo, que si yo hago puya, que si yo cocino, que si yo doy clases, que si yo toco, que si yo todo, tengo que disfrutarlo. Al principio ocurre así. Así pasamos muchos años en nuestra vida en conciencia de Krishna, pensando que el Bhakti es para mi placer. Yo estoy en este proceso porque me da placer. Es cierto, da placer porque lógicamente esto es el proceso constitutivo del alma. El Sanatan Dharma de la Jiva es prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Somos eternos sirvientes de Krishna. Jivera Swarupa Hoy Krishnera Nidyalas. Esa es nuestra posición constitucional y por lo tanto Ananda Mayavyasat. Al restablecer nuestra posición constitucional vamos a experimentar ese Ananda que es propio, intrínseco en nuestro ser. Pero al principio, cuando venimos queremos disfrutar pero en sentido mundano. Queremos obtener algo. Y así pasamos muchos años. Y pueden pasar muchos y muchos años sin detectar que estamos practicando el proceso del Bhakti, no para darle placer al Señor, sino para darle placer a mi mente y mis sentidos. Yo tengo que disfrutar de esto. No, esto de aquí, todo esto es para el placer del Señor. Y yo tengo que meterme en esa conciencia de que yo soy una pieza, un instrumento, como dice el Bhagavad Gita, Nimitta Madram Bhavan. Vuélvete un instrumento, le dice Krishna. Somos instrumentos. Venimos aquí para darle placer al Señor, para ayudar un poquito, aunque sea infinitesimalmente, en la misión de Srila Prabhupada, de nuestro maestro espiritual. Entonces no somos aquí los disfrutadores.